al mejor sitio para glorificarlo y exaltarle a Él. Vamos a comenzar de la mejor manera, buscando su dirección. Vamos a colocarlo de pies para orar al Señor. Con reverencia, con respeto para mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro para orar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día maravilloso que usted nos dio hoy. Gracias por un nuevo despertar, gracias por un nuevo respirar. Gracias, Señor, por traernos aquí a su casa, Señor, a ser exaltado, glorificado a usted. Sea usted hablando de nuestra vida, sea usted instruyéndonos, Señor, por lo de guiarnos. Señor, que sea usted, Señor, hablando por medio de nuestro pastor, Señor. Cada enseñanza, cada predicación, Señor, que sea usted hablando de nuestra vida para seguir perfeccionándonos en la perfección de su santidad y en su amor, y en su misericordia y en su perdón. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que propuso en su corazón venir a escuchar de sus dichos, y sea usted, Señor, preparando nuestro corazón para atesorarla y también para darla a conocer a la humanidad. Ayúdenos, Señor, lo dejamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así mismo, hermano, vamos a entonar este himno. Bienvenido. Gracias al Señor, estamos en el mejor lugar, en la casa de Dios. Amén. Quiero, de verdad, hermanos, que pueda usted, ¿verdad?, prestar atención. Esta es doctrina, una enseñanza que lamentablemente, pues, hoy en día pareciera que fuese una enseñanza opcional. Pero yo quisiera que usted pusiera en su corazón y entendiera que es doctrina, enseñanza de Dios, y que usted pueda llevarla a su corazón, porque aquí venimos, ¿verdad?, a buscar de Dios. Amén. Pero sobre todas las cosas a obedecer a la palabra de Dios. Y en este asunto la gente ya lo quiere poner como algo opcional, y por eso traté, y ténganme paciencia,
Hay una aproximada serie cantidad de versículos recorriendo toda la Biblia para que usted comprenda que a Dios sí le importa. Amén. Pero vamos a orar para que sea Dios que me diga este mensaje. Amén, hermano. Oremos entonces. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por cada persona que te trajo. Yo quisiera, mi Dios, por favor, se recuerde que usted me pueda usar, Señor. Yo no soy digno. Enséñenos, mi Dios. Haga esa obra tan preciosa que usted siempre hace a través de su palabra y nos cambie. Usted quiere, mi Dios, cambios en su iglesia, cambios verdaderos, cambios genuinos, cambios en aquellos que vienen a buscarle a usted para agradarle a usted, Señor, no conforme a este mundo, no conforme al engaño, sino a su verdad, Señor. Ayúdenos, por favor, en esta enseñanza, damos sus manos. En Cristo Jesús. Amén. El tema, mis queridos hermanos, es la ropa a Dios si le importa. La ropa a Dios si le importa. El versículo para memorizar, vaya conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice la Biblia entonces, ¿está oyendo allí? ¿Está allí? Ok. Primera de Timoteo 9 dice, asimismo que las mujeres, el versículo para memorizar, se atavíen, o sea, se coloquen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Ven? Ese es el versículo para estudiar, pero vamos a ir al origen de la creación para que usted vea, mi queridos hermanos, el origen de todo, es decir, el libro de Génesis. Vaya conmigo. Una de las cosas, hermanos, que lamentablemente se ha puesto en la iglesia es la excusa, una causa de molestia, en el término que entienda que es una enseñanza que viene de Dios y eso es lo que vamos a aprender. Pero hermanos, la falta de ropa, si usted, y con esto quiero que usted enfatice tanto en el hombre como en la mujer, la falta de ropa o la vestimenta decorosa promueve la pornografía, puesto de que la desnudez se exhibe las partes íntimas de la persona, la ropa ajustada o carencia de ella, estar sin camisa los caballeros con ropa o damas, ropa ajustada, es porque está exhibiendo su cuerpo y eso estimula la pornografía. La prostitución también, si usted se da cuenta, lo que no se exhibe no se vende. Y en la prostitución se está vendiendo el cuerpo y necesita exhibirlo para poder venderlo como si fuera un trozo de carne. También en la vestimenta se promueve la sensualidad y la sexualidad. Y de allí salen los adulterios y la fornicación, cosa que Dios prohíbe y es penado obviamente con el infierno. ¿Okay? Por eso es importante que usted y yo aprendamos de la palabra de Dios, si es importante o no la vestimenta, pero quiero adelantarle que no es algo opcional. Es así como Dios llegamos y tenemos vicio como el licor, como el vicio, como las drogas. Para Dios, eso es pecado y es condena para el infierno. Bueno, la vestimenta son mandamientos de Dios y el faltarlo, desobedecemos a Dios y se convierte en una culpabilidad para el ser humano. Vamos a ver aquí, por favor, Génesis capítulo 3, versículo 7. Amén. Vamos a leer hasta el 11 y luego seguidamente vamos a leer el 21 para comprender de dónde comienza la doctrina de la vestimenta. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11 y luego el 21 dice así. Entonces fueron abiertos
los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces, al darse cuenta, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, lo que produce o debería producir la desnudez, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahora vamos al 21. Dice la Biblia, hermanos: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amados hermanos, quiero que usted entienda que aquí se nota cuando era el estado bonito del ser humano, el estado de la inocencia. Y eso usted lo lleva a la vida cotidiana, donde un niño anda de un añito, es inocente, no conoce el bien y el mal, y anda desnudito por allí. Para él no le da vergüenza porque está en estado de inocencia. Pero luego que la persona y usted saldría desnudo a la calle, yo creo que no, usted trata de taparse porque sabe que le da vergüenza. El problema es que la perversidad y la contaminación mental del ser humano ya se está desquitando de casi todo porque no está sintiendo la vergüenza. Y eso es lo que quiero que usted aprenda, según la palabra de Dios, cómo debe verse, vestirse el cristiano. No es un tema de un principio de un hombre o la gente dice: yo no voy a ir a tal religión porque en esa religión se visten así. No, yo quiero que entiendan que es un principio de Dios que nos corrige tanto a las mujeres como a los hombres. Amén. Y vemos entonces allí que había una característica de inocencia o ausencia de maldad. Pero cuando fueron abiertos sus ojos, como un niño ya que tiene cierta edad, se da cuenta de lo bueno y de lo malo, ya está en un estado de culpa, donde todo lo que haga será para culpabilidad y el juicio contra Dios o frente delante de Dios. Pero por eso debemos entender, ¿verdad?, que nos vestimos para no avergonzarnos. En el versículo 21, cuando dice la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Hermanos, quiero que entienda que la ropa representa la salvación. La persona está descubierta, está denunciada, está vista como culpa. Y Dios tuvo que sacrificar a animales, derramar su sangre para tapar el pecado de ellos. Y así es como se denota que la ropa es una simbología y una muestra de lo que es la salvación. Amén, hermano. También podemos aprender entonces que es un mandamiento. Cuando es un mandamiento, es una orden que se espera se obedezca. No es para que usted piense si me parece, si no me parece, si yo creo o no creo, y con esto pues no tengo culpa porque Dios mira el corazón. El corazón es perverso, engañoso, enseña la Biblia. Vaya conmigo ahí al versículo para memorizar, primera de Timoteo, ¿verdad? Cartas pastorales, cómo deben vestirse los cristianos, cómo deben representar a Dios en la tierra como sacerdotes, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Vaya conmigo, por favor. Dice la Biblia, hermanos, entonces, para desglosar el versículo: quiero pues, asimismo, que las mujeres se atavíen. O sea, Dios está dando, porque la gente dice: no, lo que pasa es que Pablo no, es la palabra de Dios. Y usted entiende que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Amén. Ahora dice: las mujeres se atavíen de ropa decorosa
con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. La última parte, para explicarla de una vez, cuando dice no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ahí sí se refiere a cuando es la vanidad, cuando es la altivez, a ser más que los demás. Esa última parte, en el cual las mujeres en aquellos tiempos, para ser más elegantes que otras, pues trataban de llamar la atención, pero en que yo tengo más dinero, yo soy más importante, yo soy más, quizás con mayor perfil de una buena sociedad, por decirlo de esta manera. Pero, porque así como en estos tiempos se habla de clase baja, clase media, clase alta, ellos trataban de llamar esa atención. Pero cuando dice la Biblia, y quiero detallarles cuando habla de ropa decorosa, con pudor y modestia, ahí sí les quiero detallar un poco. Decoroso, ¿verdad? Reflejar, mostrar decencia, santidad, es decir, cubrir el cuerpo. ¿Estamos aquí, hermano? Sí. Yo necesito entender que yo no necesito exhibir el cuerpo, porque eso va a reflejar la santidad y la decencia. ¿Sí? Una pregunta: ¿usted ve una ramera en una esquina o un hombre de casi desnudo muestra decencia? Yo creo que no. Está simplemente mostrando una forma vulgar de ser. Por eso, mis queridos hermanos, la Biblia entonces habla, cuando es de decorosidad, tiene que reflejar, tiene que mostrar, y es lo externo. Entonces, cubrir el cuerpo. Pudor significa es algo moderado, humilde, que siente vergüenza, o sea, evita el sentir vergüenza, y por eso quiere cubrirse. Cuando una persona se mira al espejo y trata de vestirse para mostrar, es porque quiere exhibir algo que para Dios no es correcto. Ok. Modestia es dominio de las pasiones sexuales. ¿Me está escuchando? Yo no puedo estimular a través de la vestimenta el deseo sexual o la provocación sexual. Yo debo evitar eso. Por eso, aún dentro de la misma iglesia se promueve lamentablemente el adulterio y la fornicación, y tenemos que evitar eso. Ahora podemos ver también, versículo 10, que nosotros debemos al contrario mostrar la piedad, es decir, agradar a Dios y no deshonrarlo, para no hacer caer a los demás en pecado. Algo que se enseña cuando una persona viene y exhibe su cuerpo, y viene una persona que más bien viene luchando con ese pecado porque es adúltero, fornica, y su pecado es la sexualidad. La persona, al ver a una persona, ¿verdad?, dentro de la iglesia que más bien está batallando, y esta persona exhibe su cuerpo, en vez de ayudarle, lo empujamos más todavía a contaminarse. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos más bien ser colaboradores y reconciliadores, y que trabajemos para que esto no suceda. Hermano, yo entiendo que muchas veces, tanto en el hombre, pero dígame entonces, búsqueme una regla y dígame hasta dónde. No, hermano, eso es algo de una relación íntima con Dios, porque a Dios no le gusta nada obligado, y lamentablemente la gente se amarga porque cree que se lo están imponiendo. Pero si en verdad el cristiano entiende que así deberíamos serlo todos, es como una persona que es adicta al licor, y uno le dice: mira, hermano, no puede beber, y él sigue bebiendo, él va a sentir que se le está imponiendo, pero el hecho que él sienta que se le está imponiendo no quiere decir que está bien, sino que está mal. Amén. Amén. Ahora, una persona salva que recibe a Cristo entiende que el Señor dice: arrepentidos y convertidos. Espera cambios en nosotros, cambios reales que nos acerquen a Dios y que nos parezcamos a la imagen de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que entender que los vicios, la música, la vestimenta,
que esas cosas se tienen que sustituir, cambiar, ¿sí? A mí me encantaba la música llanera, pero yo entiendo que la música llanera me va a promover a estar en una manga de toro coleado con una cerveza fría en la mano, ¿sí o no? Si usted tenía el merenguito era el famoso Elilla, en cual promovía algo que no es correcto, ¿sí o no? Es algo que es para satisfacer el cuerpo, y Dios quiere que el cuerpo más bien quede rechazado, porque Dios quiere que estemos en espíritu y en verdad. ¿Okay? Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con esa sustitución. Es el tiempo, es el dinero. Lamentablemente la gente vive por las modas, y eso es constituirse amigo del mundo, y el que se constituye amigo del mundo al mismo tiempo se está constituyendo enemigo de Dios. ¿Ve? Nosotros no vivimos la moda. Hay hombres con sus pantalones rotos ahí tratando de, ¿por qué tienes que dañar algo que no debería estar dañado? Por cierto. Ok. Entonces debemos sustituir esto para evitar la sensualidad, el emocionalismo, las cosas informales, sino ir a lo que es agradable a Dios, para que eso fortalezca mi vida y yo pueda ayudar a otros. Mientras yo más me parezca más a Cristo y busque más la santidad, más la pureza, obviamente voy a crecer espiritualmente, pero al mismo tiempo voy a hacer ese vaso de barro que Dios quiere que seamos para poder ayudar a otras personas en cuanto a la ignorancia y al mal hábito y al deseo carnal que hay en cada uno por cierto de nosotros. Amén. Quisiera que por favor entienda que es una enseñanza, una doctrina de la iglesia. Es algo bíblico, es un mandamiento, es un crecimiento, es algo que debe estar en todo tiempo, ¿sí? Pero no tan solo como muchos piensan y dicen que es para identificarnos, y qué bueno que usted piense que es para identificarnos, pero no es solo eso. No es tan solo para pensar que es crecimiento, no es tan solo para pensar que yo necesito agradar a Dios para que Dios me bendiga, sino que simple y llanamente es pecado. Porque estoy haciendo algo contrario a Dios, me hundo yo y hundo a los demás. Y ese es el problema, hundo a mis hijos, hundo a mis hermanos en Cristo por desobedecer a Dios. El detalle, para hablar entre otras cosas, sin camisa, franelillas descotadas, ropa ajustada que marque sus partes íntimas, que son el deseo sensual y sexual, ¿verdad? Cosas cortas que inspiran el que tendrá más un poquito si se le sube más allá. En Génesis capítulo 9 vamos a ver una historia en la Biblia. Génesis capítulo 9, para que usted entienda la gravedad del asunto en cuanto a la mala vestimenta o a la desnudez. Génesis capítulo 9, del versículo 21 al 25, cuando llegue allí, por favor. Génesis 9, 21 al 25. Dice así: y bebió del vino, hablando de Noé, y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Algo que no sabía Noé es que los tiempos habían cambiado después del diluvio. Ya se presentaba la lluvia, antes era puro rocío. Y la uva fermentaba y producía lo que era la embriaguez, algo que no pasaba antes, y Noé creía que estaba tomando un jugo, cuando en verdad estaba tomando algo fermentado que lo produjo ebriedad, y la ebriedad conduce a hacer algo que uno no debería de hacer. Entonces dice la Biblia, y Canaán, padre de Canaán, o sea, uno de sus hijos, vio la desnudez de su padre. Y lamentablemente aquí la gente tuerce las escrituras y dice que lo había violado el propio hijo al papá. Pero si usted lee el contexto, jamás indica eso. Dice la Biblia entonces y vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, que eran esos dos hermanos,
porque tenía 3 hijos. Tomaron la ropa, la agarraron, hermanos, la pusieron aquí sobre sus hombros y andando hacia atrás para no mirar la desnudez de su papá, no tiene nada que ver con el sexo, con abusar de él, cubrieron hacia atrás para no mirarlo, sabiendo que es algo que a Dios primeramente no le agrada, desnudez de su padre, y tomando, y teniendo vueltos sus rostros, o sea, sin mirar hacia atrás, sin ver a su papá, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas, Canaán, y siervo de siervos serás a sus hermanos. Más bien trae maldición en nuestras vidas seguir haciendo este tipo de actos que conllevan a la lascivia, a la perversión, a la sexualidad desenfocada y algo que a Dios para nada le agrada. ¿Estamos entendiendo, hermano? Seguimos aprendiendo allí, mi querido hermano, por favor. Vamos, de hecho, hermanos, en la Biblia, Levítico, que son leyes y conductas morales, trata sobre acto sexual. Vayan nada más, porque de eso habla todo, casi gran parte del libro de Levítico. Vayan conmigo a 18, Levítico 18, versículo 6. Que son las leyes sacerdotales, las leyes del pueblo, las leyes de cómo hacer las cosas bien, Dios haciendo y poniendo sus normas a su pueblo. Levítico 18, versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima o alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Allí se está tratando, mis queridos hermanos, ¿verdad? En este asunto de tratar la desnudez, aquí sí la trata como un acto ya sexual, porque eso es lo que realmente conlleva, esa es la realidad. Y así le dice que si la nuera no con el hijo, y así sucesivamente, aquel el papá con el hijo y el otro con el otro, no pueden ver la desnudez, y está hablando del acto sexual. Pero seguimos viendo a través de la Biblia que no es para, en verdad, para contienda. Quien quiera servir, ser un buen cristiano, yo quiero que vaya conmigo, y esto lo tiene que entender la iglesia, porque el deseo es que para Dios y para su servidor es que todo el mundo sirva a Dios, que nadie quede sin servir a Dios, que todos sean parte de la obra. Pero mira cómo se escogen los servidores, que es el nombre de diácono, para que puedan servir al Dios vivo. La gente se amarga, que a mí no me dejan, pero mira, entiende que es algo que está instituyendo, porque si yo quiero servir y yo quiero demostrar que soy un cristiano, en Hechos capítulo 6, versículo 3 dice la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, pero dice la Biblia, de buen testimonio. Buen testimonio es algo externo, buen testimonio es algo que se note a través del tiempo en la iglesia. Si usted sabe que la vestimenta es correcta, pero usted lo hace de forma incorrecta, yo pregunto qué es lo que va a enseñar. La gente no le va a creer, y eso es una manera de dar una identidad externa de lo que usted es. La gente de afuera sabe que un cristiano se debe vestir correctamente. Qué triste que el cristiano no lo quiera aceptar. Y lamentablemente, y esto sí va un poquito más fuerte, dice la Biblia que tanto la mujer como el hombre tienen que tener cuidado cuando son matrimonios. Les explico por qué. La Biblia enseña no con los hijos, sino con la pareja, que son una sola carne, ¿sí? Y si lamentablemente la mujer no quiere, el hombre no debería liderizar. Y si el hombre no quiere, la mujer no debería estar haciendo actividades como atender a los niños y estas cosas, o enseñarle a los niños, porque ¿qué va a enseñar? Yo estoy orando mucho por esto, hermano, si de verdad Dios ayude a que. Pero si esto continúa así, en muchos casos yo voy a tener que suspender el trabajo para algunos, porque debe ser la forma correcta como Dios le agrada, y hay que hacerlo como Dios quiere. Me duele en el corazón, pero tenemos que hacerlo con agrado para Dios. Entendiendo esto, mis queridos hermanos, Ezequiel, vaya conmigo
conmigo por favor a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Versículo 37. Ezequiel 16:37. Amén. Dice la Biblia entonces, acá lo tiene también lo que no trae en Biblia. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Hermanos, la Biblia, ahora hablo de términos general, la Biblia o Dios mismo trata al pueblo de Israel cuando se compaginaba con otros dioses, cuando tenía relaciones con otros, con el tema de la idolatría, lo trata como desnudez. Y que entienda que para Dios, ¿verdad?, este tipo de asuntos es como si fuera una prostitución. Mira, tú que te acostaste con todos esos dioses, tú que fuiste amante de todos ellos, para hacer una vergüenza, y te pondré de una forma que es vergonzosa. ¿Ve? También dice la Biblia en Joel 1:8, yo hablando de las profecías de los allí, para que usted comprenda también, Joel 1:8. Vaya conmigo, por favor. Joel 1:8. Amén. Aquí solamente quiero connotar que la vestimenta representa. Amén, hermanos. ¿Cómo representa? Mira cómo dice: llora tú como joven vestida de qué? Por el marido de su. Cuando alguien muere, ¿cómo se tiene que vestir la gente? Cuando alguien muere, sus familiares más cercanos, ¿cómo deberían vestirse? ¿Y cómo es ese color de luto? De negro. Entonces estamos viendo, hermanos, que la vestimenta sí da una imagen y da un lenguaje, da una forma de demostrar qué es lo que somos, cómo estamos y qué representamos. ¿Ok? Vaya conmigo rápidamente a Apocalipsis 1:13. Apocalipsis 1:13. Apocalipsis 1:13. Amén, hermanos. Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nosotros seguimos, aquel que es nuestro ejemplo. Dice la Biblia, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, está hablando de Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta dónde, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiero que entienda que el Señor muestra cómo debe ser la vestimenta correcta. Por cierto, una de las vergüenzas y humillaciones que recibió nuestro Señor Jesucristo fue cuando le despojaron de sus ropas para humillarlo en su desnudez. Para que usted comprenda que es algo que a Dios en ningún momento le place, en la desnudez. ¿Ok? Vaya conmigo, por favor. Una de las cosas también que dice la Biblia en Isaías capítulo 20, versículo 25. Isaías capítulo 20, versículo 25. Vaya conmigo, por favor. Perdón. 20 de 2 al 5. Dice la Biblia, 20 de 2 al 5, dice así: en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo, hablando del profeta Isaías, andando en medio del pueblo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, algo que iba a suceder a estas 2 naciones,
Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a los jóvenes, a los ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Lo trata, mis queridos hermanos, para que tengamos que es una forma de desgracia, de humillación, viendo cómo los asirios iban a tratar con estas dos naciones, y lo expone de una forma vergonzosa para que el cristiano más bien tenga ese pudor que debería tener. Dice la Biblia también en Mateo capítulo 25-36, Mateo 25-36, vaya conmigo por favor. Mateo 25:36, dice la Biblia de esta manera: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Una de las connotaciones también de la Biblia en cuanto a la desnudez es una persona necesitada, una persona expuesta. Quizás una persona cuando, y eso sucede mucho, trata de vestirse para ver si alguien lo mira, para ver si alguien le presta atención. Quizás la dama, si se pone expuesta, es porque no percibe eso de su pareja, o al contrario, un hombre que trata de meterse en gimnasio, es así, y ponerse franelilla, está exponiendo para ver si en algo lo mira a alguien, porque quizás en su propio hogar no lo están haciendo, y hay que tener cuidado con eso. Vemos también, mis queridos hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, todo es a través de las Escrituras, para que usted entienda que no es algo del hombre, sino directamente de Dios, porque la ropa a Dios sí le importa. 2 de Corintios, capítulo 5, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Porque sabemos, amén, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados como vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Un cristiano entiende que debería siempre desear ser revestido, tapado, cubierto. Mi querido hermano, como vimos desde un principio, en el mismo plan o simbología de lo que es la salvación. Entonces, es la esperanza que debería estar en cada uno de nosotros. La vestimenta transmite un mensaje. Yo quiero que entienda que yo cuando veo a los mismos jóvenes que se les enseña de una manera y empiezan a vestirse de tal manera, digo, él está ya mostrando maldad en su corazón, un deseo carnal. Él está buscando hacer algo que a Dios no le agrada. Él está manifestando rebeldía, y es la manera como el ser humano manifiesta externamente una rebeldía contra el pastor, contra la iglesia, contra Dios directamente. Por eso vemos a Apocalipsis 16, versículo 15. Apocalipsis 16, versículo 15. Dice la Biblia, amén. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda ¿qué? Sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Una persona que sabe que en cualquier momento va a morir y va a ir directamente a la presencia de Dios. Una persona que sabe que en cualquier momento el Señor va a llegar como ladrón, debería siempre estar vestido. Es una manera de decir una persona preparada para la venida de su Señor Jesucristo. Por eso no es un tema, hermano, si es una opción, si le parece, si no le parece, si le agrada o si no le agrada, que estamos para corregirnos
y en verdad buscar lo que a Dios le agrada y esa santidad que Dios quiere de nosotros. Vaya conmigo nuevamente al libro de Génesis, capítulo 35. Génesis, capítulo 35. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Amén. Génesis 35, versículo 1 y 2, dice así la Biblia. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todo lo que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mira como dice la Biblia, y mudad vuestros vestidos. Vemos en la Biblia, hermano, que estaba Jacob entendiendo que tenía que haber un cambio, tenía que haber una purificación, tenía que haber, mi querido hermano, por favor, comprender a través de la Biblia que no es quitarlo de toda contaminación, es decir, cambios positivos, consagración, entrega de verdad a Dios y amor a Él. Dios que esté reflejado por dentro y por fuera de nuestras vidas. Amén. Apocalipsis capítulo 7, 9. Apocalipsis 7, 9. Vaya conmigo, por favor. Estoy tratando, hermano, de verdad de no explicar mucho, sino que usted pueda comparar con la Biblia y lo que yo pueda enseñarle, pues que usted pueda aprender. Jóvenes se molestan conmigo cuando digo: ¿qué te pasa con esos pantalones chupi chupi? Tratando de, lamentablemente, es así como la mujer. Y quiero que entienda, hermano, le digo algo, y eso lo creo que está aquí un poquito más. Vamos a llegar hasta allá, vamos a esperar hasta allá. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios, 7, 9 al 14. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Está hablando de gente salva de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Está hablando ya del tiempo en la presencia del Señor, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se prostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que estaban vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una persona debe cambiar su vestimenta rápidamente al abrir sus ojos espirituales y decir: yo tengo que vestirme como a Dios le agrada y no como las modas del mundo, y que influencien y promuevan algo depravado a los ojos de Dios. Por eso, mi querido hermano, quiero llevarles entonces a Deuteronomio capítulo 22. Hay que dejar, hermanos, ciertamente en nosotros la rebeldía y el vestir como nosotros debemos vestir, como Dios se merece, como Dios en su digno, su honor se merece que nosotros nos veamos. Por cierto, la Biblia dice que somos sus representantes, sus embajadores aquí en la tierra. Deuteronomio 22, vaya conmigo, por favor. Versículo 5. Aquí está algo tremendo. Dice: no vestirá la mujer que, ni el hombre que, porque abominación, o sea, Dios no lo permite, lo rechaza, lo vomita. Abominación es a Jehová, a tu Dios, cualquiera que esto hace.
para conocimiento, porque uno tiene que saber de dónde viene el asunto. En la Primera Guerra Mundial, los hombres salieron a la guerra y las damas quedaron en los hogares. Y ellas empezaron a ponerse los pantalones, a tener el trabajo, la vestimenta y todo de hombre. Y desde allí vino, porque aunque Dios no es machista, la perversión feminista, donde hasta en los hogares la mujer es la que manda y no el hombre. Pero también se empezó a vestir como hombre la mujer y empezó a hacer algo abominable delante de Dios. Los pantalones no son de las mujeres. Los pantalones, jeans y todo eso, monos, son vestimenta de hombres. Y aquí calza exactamente donde dice la Biblia que no vestirá de esta manera, sino de la forma correcta, tapando con pudor y decencia mira, hay hombres que tan solo con verlo en la canillita empieza a tener placer sexual. ¿Sabía usted eso? Porque la mujer está mostrando algo, mientras más muestra, pues más deseo provoca en el hombre. Si muestra o marca sus partes íntimas, obviamente va a estimular al hombre a codiciar algo que no debe. En el hogar, para eso está el hogar, en la parte íntima, porque es para su esposo, para su pareja. Pues la Biblia dice que el lecho sin mancilla, ¿verdad? Es lo que Dios aprueba. ¿Ven? Ok, entonces estamos en esa nominación y ahí se promueve la homosexualidad. El hombre tiene que tener cuidado, porque yo le voy a poner este ejemplo para que seamos más transparentes, porque ahorita la moda ha pervertido eso. Cuando un niño le nace a usted, un niño le nace, un varoncito, yo pregunto algo, ¿usted le compra ropita rosada? ¿Usted le compra ropita rosada? ¿Un niño rosadito? ¿Qué ropa le pone? Azul. Porque los colores, aún en la vestimenta, es un lenguaje y dicen el sexo de la persona, ¿sí o no? Entonces, porque eso tiene que cambiar en el tiempo de la persona. Rosado es una vestimenta y moradito y esos colores sexy, coquetitos, es para mujeres, no para varones. Pero la moda ha infiltrado y ahora ellos creen que se ven bonitos pareciendo a una mujer y no a un varón. ¿Vamos aquí, hermano? Tenemos que cambiar esa perspectiva y vernos como de verdad deberíamos vernos, pero delante de Dios. Amén. Éxodo capítulo 28, vaya conmigo por favor. Éxodo 28, versículo 42. Y les harás, hablando de cómo debería verse un sacerdote, y nosotros somos sacerdotes delante de Dios, y les hará calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y se comprende que más debajo de las rodillas, hermanos. Si Dios tiene medidas, como le habla en Cristo, cubrir hasta los pies, porque no queremos con nuestro cuerpo promover algo que a Dios, y que en verdad en el mundo lo sabemos, promueve algo contrario a la santidad. Amén. Si te dicen en otro lugar cómo vestirte, tú lo aceptas. Tú vas a una institución y tú sabes muy bien que debes ponerte una ropa y de tal manera, y así no te guste, pero tú tienes el trabajo, tienes que estudiar allí y tú feliz lo aceptas. Y hay personas que hasta en lo militar se sienten orgullosos, ¿verdad?, de vestirse, ¿verdad?, de ese tipo de cosas. Para una persona que trabaja hasta como limpiador de la empresa, pero le dieron una braga y él se siente cómodo. Ahora Dios te dice cómo vestirte y te molestas. Qué tremendo y qué perversión hay dentro de la iglesia del Señor, que prefiere agradar al mundo y como ellos lo imponen, lo aceptan, pero cuando Dios dice algo, lo rechazan. Qué tremendo es la maldad que hay en el ser humano, que aún queriendo estar en los caminos de Dios, no obedece a Dios. Cuando sientes que es de verdad porque te lo impongan, te amargas y destruyes tu vida espiritual delante de Dios. Dios quiere un cambio, hermanos, sin duda alguna. Así como yo siempre pongo el ejemplo del plátano, cuando usted lo va a comprar,
Usted espera que el platanito por dentro esté, ¿verdad?, blandito, amarillito, pero si usted lo ve por fuera verde, usted sabe que no va a estar así. O lo ve negro, usted sabe que va a estar demasiado pasado y no le va a gustar. Entonces, por el rasgo externo también se ve lo que la gente manifiesta internamente, porque la vestimenta es un lenguaje. Yo no tengo que vivir de apariencia ni que me lo impongan, pero si yo quiero, ¿verdad?, porque soy salvo, yo no soy salvo por la vestimenta, pero porque soy salvo me visto como Dios me agrada. Y esto es algo que la gente lo quiere destruir dentro de la iglesia, y si queremos agradar a Dios y esta es la iglesia de Cristo, debe mantenerse así como a Dios le agrada. Nunca va a ser como nosotros queramos, es como Dios quiere. Porque aquí debe reinar en nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano, sobre la vestimenta? Y si me faltó algo, perdónenme. Traté de recoger información en todo lo que es la Biblia para que nosotros de verdad podamos agradar a nuestro Dios y tener esos cambios. Yo entiendo que una persona está comenzando los caminos del Señor, oye, eso va a ser algo como que, ¿qué es esto? Pero una persona que tiene tiempo y lo sabe, obviamente es se complica más su vida delante de Dios por siempre. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Y el versículo, ¿verdad? Lo voy a poner por aquí. Está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, alguien sobre la enseñanza, por favor, que quiera comentar, preguntar algo sobre este tema, que aparentemente ante el mundo parece ser opcional, pero entendemos que ya es un mandamiento y son directrices bien claras a través de todos los libros, y me faltaron libros, hermanos, pero no tengo mucho tiempo, son las 11, para poder desarrollar. Y van a haber una clase para los que estén interesados un poquito más sobre eso, porque es algo para nosotros. ¿Alguien que quiera, por favor?